Una niña sufre en silencio, no puedo más, mi lengua duele tanto y algo increíble sucede. Valeria se miraba al espejo, notando cómo su reflejo sonreía, pero sus ojos contaban una historia diferente. No puedo más, pensaba mientras sentía un nudo en su garganta, cada vez más apretado. A sus 12 años, la presión era un peso que llevaba a cuestas, un lastre que nunca la dejaba en paz. Sus sueños de ser artista estaban instantáneamente eclipsados por el constante dolor que sentía en su lengua, como si cada palabra que intentaba pronunciar se quedara atrapada, cortándole la respiración, creando un muro invisible entre ella y el mundo. En la escuela, los murmullos y las risas la perseguían. ¿Vas a hablar hoy, artista? Le lanzaban algunos compañeros, burlándose de su timidez. Ellos no podían comprender la tormenta que crecía dentro de ella, esa mezcla de inseguridad y daño. La expectativa de sobresalir en cada examen la hacía sentir atrapada. Tenía que ser la niña ejemplar, la que ganara medallas, pero cada nuevo reto era como un fuego que consumía su alma en silencio. Esa mañana, mientras su madre la despertaba, Valeria sintió que el peso aumentaba. Tienes que encontrar tu voz, le decía su madre con una sonrisa que debería ser reconfortante, pero a Valeria le parecía un recordatorio del fracaso. El amor incondicional de su madre era su faro, pero cada día sentía que empezaba a calar en su esencia, dándole un temor profundo, ¿y si nunca lo lograba? En su mente, la pregunta resonaba como un eco triste. ¿Era suficiente querer? ¿Podía su deseo de desenfrenar su arte vencer al miedo? Al llegar a casa tras un día de más acoso, una pequeña chispa de determinación le dio la idea. Con pinceles en mano, decidió transformar la pared de su habitación en un refugio. Voy a pintar mis emociones, se dijo. Cada trazo se convirtió en un lamento, un desahogo que llevaba dentro desde hace tiempo. Con cada color que aplicaba, su alma se iba liberando un poco más, pero, por otro lado, también sentía una ansiedad creciente. ¿Qué pasaría si su madre lo descubriera? ¿Y si sus compañeros la veían? El temor a la evaluación de los demás la rodeaba como una sombra persistente. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La primera noche, cuando el mural estuvo casi listo, Valeria se sintió aliviada, aunque su corazón aún latía con fuerza. Esto es solo el principio, pensaba, pero una nueva preocupación la envolvía. Ahora su arte no solo era un refugio, sino una esperanza para los demás. La incertidumbre comenzaba a consumirla. Mientras sus ojos se posaban en la creación que representaba su vida, una nueva pregunta emergió y se instaló: ¿sería su voz lo suficientemente fuerte? La idea de ser vista de verdad, con toda su vulnerabilidad expuesta, la aterraba. Y al mismo tiempo, anhelaba con todas sus fuerzas que esa voz resonara fuerte y clara, capaz de romper las cadenas del silencio. En medio del caos emocional que la envolvía, Valeria se dio cuenta de que había una percepción errónea que moldeaba su vida. Con cada pincelada en la pared, comenzaba a construir un espacio donde su voz podría ser escuchada, aunque el temor a la exposición seguía ahí, pulsante. Así, en ese refugio personal, brotaron colores vibrantes, pero también pastel, tonos de miedo y coraje coexistían en su mural. Mientras daba forma a su obra, reflexionaba sobre su vida escolar. Su mente iba a sus compañeros, a esos rostros familiares que la miraban con burla y descreimiento. En su mente, les respondía: no me conocen. No saben lo que estoy creando.
La idea de abrirse a ellos, de mostrar su arte como un paso hacia su autenticidad, se tornaba en una batalla interna. ¿Era posible que su mural, ese pedazo de sí misma, pudiera ser su puente hacia el mundo exterior? Con ese impulso creativo funcionando como motor de cambio, Valeria se adentró en la noche. A medida que sus manos se movían libremente, un sinnúmero de emociones emergían, como si cada golpe de color estuviera conectando su ser con nuevas posibilidades. Esto era más que una simple pintura, se estaba convirtiendo en su manifiesto, una declaración silenciosa de lo que realmente significaba ser ella misma. Sin embargo, la noche pasó y, en la mañana, se sentía expuesta a un nuevo nivel. Cuando su madre entró en la habitación, la mirada de sorpresa se adueñó de su rostro. Valeria sintió que el nudo en su garganta regresaba, la validación de su arte era lo que más deseaba, pero también temía la crítica de su propia familia. «Es hermoso», dijo su madre, emocionada, mientras recorría con los ojos el mural, incapaz de borrar la expresión de asombro de su rostro. Esa reacción, aunque positiva, fue un arma de doble filo. La aprobación alimentó en Valeria la esperanza de que su voz podía ser escuchada, pero también intensificó su miedo a ser rechazada. Se preguntaba si podría mantener el coraje necesario cuando ese acto de vulnerabilidad se extendiera más allá de la seguridad de su hogar. ¿Estaba lista para abrirse a su madre y a los demás? Las horas siguientes fueron un torbellino de emociones. Valeria se propuso exhibir su mural, aunque la ansiedad la invadía a cada instante. Tal vez si lo hago, encontraré la valentía de hablar, razonó. La idea de organizar una pequeña muestra para unas pocas personas se instaló en su mente como una solución práctica. Pero, ¿quién se atrevería a venir? ¿Habría valentía suficiente en su corazón para permitir que otros entraran en su mundo? Sobre esta premisa, comenzó a planear. No sería solo un simple vistazo al mural, serían historias contadas a través de sus colores, una invitación al entendimiento. Pero, a cada paso, la duda se mezclaba con la determinación. El proceso se volvió un viaje introspectivo, donde discernía qué parte de su ser deseaba compartir y qué quería mantener en el silencio. Esa noche, mientras las estrellas brillaban con intensidad, Valeria decidió que permitiría que su arte hablara por ella. El fuego dentro de ella crecía, desafiando a sus miedos. Sin embargo, en el fondo de su mente surgía un pensamiento agudo, ¿y si fracasaba? La visión de un mundo que la acogía en su fragilidad era tentadora, pero por cada sueño había un monstruo acechante. El ritmo de su corazón se aceleró al considerar la posibilidad de enfrentarse a su gran miedo. Pero antes de cerrarse, una voz interior gritó, «Es el momento de despertar». Con una respiración profunda, realizó una firme declaración en su mente, «No seré silenciada». La exposición a su verdad parecía latir en su corazón, dejando entrever que el camino hacia su voz auténtica apenas comenzaba. Mientras trazaba su próximo paso, una repentina inspiración la sacudió. Se preguntó si había algo más allá de la pintura que podría utilizar para expresar su historia. Sin pensarlo, esa nueva idea sembró la semilla de un proyecto aún más grande, uno que la llevaría a enfrentarse no solo a su arte, sino a sus propios demonios. ¿Podría ese nuevo camino abrir la puerta hacia la verdadera libertad? La decisión estaba ante ella, y la chispa de una curiosidad sin límites ya comenzaba a encenderse. La mañana después de la reveladora noche, Valeria despertó con una mezcla de euforia y terror. La idea de proyectar su arte más allá de la seguridad de su habitación se convertía en un constante eco en su mente. Cada vez que cerraba los ojos, imaginaba a sus compañeros viendo su mural, conversando sobre lo que significaba para ella. Su estómago se encogía al mismo tiempo que su corazón palpitaba con una mezcla de emoción y ansiedad. Con la decisión de no solo exponer su mural, sino también de entrelazar otras formas de expresión artística, Valeria se sintió sacudida por la urgencia de sumergirse en la escritura.
Soñaba con escribir una serie de relatos cortos que acompañaran cada parte de su pintura, historias de lucha, de dolor, de belleza, que ilustraran su viaje personal. Cualquier palabra podía convertirse en un trazo más en el lienzo de su vida, y en ese momento, la idea de conectar el arte visual con la literatura se convirtió en su meta. Se sentó en su escritorio, el cuaderno abierto frente a ella, y las palabras comenzaron a fluir. Había tanto que decir, tanto que expresar que, al poner en práctica su escritura, sintió que se liberaba del yugo de los juicios ajenos. Las letras formaron a la velocidad de su pensamiento, y con cada frase, la libertad se hacía palpable. Se dio cuenta de que la búsqueda de su voz se extendía más allá del arte visual. Cada narrativa que creaba se unía para revelar aspectos de su ser que había mantenido en silencio. Sin embargo, a medida que las páginas se llenaban, la inseguridad asomó como una sombra persistente. Las dudas resurgieron sobre si sus historias resonarían, si sus compañeros comprenderían lo que había querido comunicar. Era una batalla constante entre la confianza inicialmente cultivada y el deseo de protección frente al rechazo. El impulso de compartir unos relatos llenos de sus emociones era titánico, pero la idea de abrirse como un libro abierto parecía aterradora. Con cada relato que emergía, Valeria enfrentaba un nuevo dilema: ¿realmente podría soportar la mirada de los demás? La escritura se convirtió en un acto de introspección, una manera de descubrir la riqueza interna que había mantenido oculta. Reflexionaba sobre su infancia, sus temores y cada experiencia que había formado su perspectiva. A través de los relatos, sentía cómo iban surgiendo pasajes de valentía, de amor propio, de la lucha con la identidad. Pero el golpe de la crítica seguía siendo una sombra que no podía ignorar. Así, decidió dar un paso más en su proceso creativo. Se imaginó organizando una pequeña lectura, un evento donde pudiera no solo exhibir su mural, sino también compartir sus escritos. La idea de construir un espacio seguro para su voz la emocionaba. Tal vez así podría ver las reacciones en las caras de quienes asistan, entender si mis palabras tocan su corazón, y eso podría ser su validación, pensó. Con una determinación renovada, comenzó a organizar una reunión en su casa. Haría una presentación donde su mural y palabras fluyeran como un río, donde cada asistente podría sumergirse en su mundo. La planeación fue una fuga contra el tiempo, un intento de plasmar su arte en ese escenario íntimo que visualizaba. Sin embargo, a medida que se acercaba la fecha, la ansiedad alcanzó niveles que nunca había experimentado. Cada momento de calma era interrumpido por gélidos pensamientos que la instaban a cancelar todo, a encerrarse en su mundo y huir de su propia valentía. ¿Y si nadie viene? ¿Y si mis amigos se burlan de mí? ¿Y si no soy suficiente? La voz de la autocrítica resonaba fuerte. Pero el eco más profundo dentro de ella, esa chispa que había comenzado a arder a través de sus creaciones, parecía instarle a seguir adelante. Tienes que hacerse escuchar, susurró la voz interna, que le indicaba que el verdadero reto era enfrentarse a su vulnerabilidad y no dejar que el miedo definiera sus acciones. Al cerrar los ojos y visualizar la noche de la exposición, Valeria sintió que su identidad vibraba, a la espera de ser revelada. El camino ante ella se tornaba incierto y lleno de incertidumbre, pero cada paso la llevaba más cerca de su libertad personal. Sin embargo, en el fondo de su mente, una pregunta resurgía con inquietante insistencia: ¿sería capaz de soportar el peso de su verdad en la mirada de los demás, o su voz quedaría nuevamente silenciada tras el miedo? Con el evento a la vuelta de la esquina, todo lo que había creado la llevó a un vértice crucial. En su mente resonaba la pregunta: ¿podré revelar mi esencia sin temor? Valeria se despertó con la primera luz del día, el roce del sol entrando por la ventana como una dosis de determinación. La exposición estaba a solo 3 días. Cada amanecer que la acercaba al evento se sentía, a la vez, como una bendición y una condena. La escritura que había acumulado se agolpaba en su mente,
pero la inminencia del encuentro le causaba una ansiedad nivel nunca antes experimentado. Sabía que debía concentrarse, aterrizar sus pensamientos y tomar cada temor y convertirlo en una herramienta para su arte. Se sentó en la mesa del comedor, rodeada de papeles. Sus relatos estaban impresos en hojas desordenadas, pero la confusión en su espacio reflejaba el caos que habitaba su mente. Mientras tomaba un sorbo de café, miraba los textos y comprendía que eran fragmentos de su vida que felizmente había dado a la luz. No obstante, un nudo en el estómago no la dejaba tranquila. La crítica, el juicio, la posibilidad de no resultar lo suficientemente buena, todo le parecía abrumador. Decidida a no dejarse consumir por el miedo, se permitió establecer una rutina. Cada día, dedicaría horas a ensayar su presentación, a pulir sus palabras para que fluyeran con claridad y fuerza. Si el evento iba a definir un nuevo capítulo de su vida, necesitaba que su expresión estuviera a la altura de su ambición. La idea de ser vista comenzó a transformarse lentamente en una promesa. Valeria se preparó. Escogió las historias que más la representaban, aquellas que al leerlas la hacían sentir fuerte, vulnerable y auténtica. La noche que decidió ensayar, su habitación se convirtió en un teatro privado. Con el mural como telón de fondo, se paró frente a su espejo y comenzó a narrar en voz alta. Las palabras resonaban en el aire, mientras su reflejo devolvía una Valeria que apenas reconocía. Un vaivén de emociones recorría su cuerpo, en cada pausa, podía sentir el pulso de su nerviosismo, pero también la creciente confianza que la invadía a medida que proseguía. Cuando llegó al final del último relato, se dijo a sí misma, no voltearé la mirada. Mis historias son mi fuerza. Sin embargo, el día del evento, la tensión proliferó. Se arregló con un cariño casi ceremonial. La ropa, un reflejo de su arte, colores vibrantes que contaban su historia, sus vivencias. Mientras se miraba en el espejo, sintió una lucha interna, en su mente se agolpaban pensamientos contradictorios. ¿Realmente creen en mí? ¿Soy digna de su atención? Pero luego un susurro de su voz interna la empoderaba, no se trata de ellos. La llegada de sus amigos, del par de caras conocidas que esperaban con sonrisas genuinas, fue un punto de inflexión. A pesar de su nerviosismo, la calidez de las miradas la hizo sentir un ápice de tranquilidad. Pronto, la sala se llenó de voces risueñas y murmullos de expectativa. Valeria respiró profundo y se permitió sentir ese cosquilleo de emoción que seguía presente, esto era lo que había deseado. Con el corazón en un puño, se acercó al atril. Las luces comenzaron a brillar más intensamente, intensificando su vulnerabilidad. Mientras se preparaba para hablar, la ansiedad la atormentaba, pero también la liberaba. Alzó la vista, observó a sus amigos y sintió, por primera vez, el poder de su posibilidad. Este momento era, no solo un acto de expresión artística, sino un camino hacia su propio reconocimiento y autoaceptación. Pero, mientras las palabras empezaban a fluir, una ráfaga de incertidumbre la atacó con fuerza. ¿Podría realmente conectar con los presentes, abrir su corazón y desnudarse ante ellos sin miedo al rechazo? La pregunta reverberaba en su interior, creando una desbordante tensión que no podía ignorar. Era el momento más decisivo de su vida, y aún no sabía si podría articular su verdad ante ellos o si el silencio la volvería a atrapar. El murmullo de las expectativas se adueñó de la sala, y cada mirada era un faro que iluminaba su camino hacia una nueva comprensión de sí misma. Podría transformar sus dudas en un coro de aplausos o se encontraría una vez más atrapada en un lugar donde la voz del arte no le pertenecía. El instante se acercaba, y Valeria debía decidir, alzar la voz o dejar que el miedo dominara. Las luces del escenario iluminaban el rostro de Valeria, destacando cada rasgo de ansiedad mientras su pulso se aceleraba. Por un instante, el mundo a su alrededor se desdibujó y lo único que existía era ella y el estigma del silencio que la había acompañado durante años.
Las sillas gradualmente se llenaron y lo que había sido una sala vacía ahora se convertía en un espacio donde sus historias estaban por ser escuchadas. La ansiedad y la anticipación la empujaban hacia adelante, y mientras luchaba por encontrar su voz, una sensación latente emergía en su interior, la urgencia de ser auténtica. Respiró hondo y recordó las historias que había elegido. No eran solo relatos, eran sus verdades. Cada experiencia dolorosa, cada momento de alegría contenida, se manifestaban como capas de una identidad que necesitaba ser revelada. No más silencio, se repitió en su mente como un mantra. En vez de ver el rostro de sus amigos como fuentes de apoyo, imaginó que eran extraños, reflejos de un universo que la miraba con curiosidad. De esta manera, la presión parecía atenuarse, transformando la ansiedad en motivación. Cuando finalmente habló, su voz tembló, pero las palabras empezaron a conectar con la sala. Se sentía como si cada sílaba fuese un ladrillo, construyendo un puente entre ella y el público. Compartió relatos de fracasos y de pequeñas victorias, de momentos perdidos y de hallazgos que la moldearon. A medida que relataba sus experiencias, el murmullo se apagó y el silencio se convirtió en un sellador de atención. Sus nervios comenzaron a disiparse en la medida en que sentía la conexión, no estaban allí para juzgarla, sino para ser parte de su historia. Con cada relato, Valeria descubría un nuevo matiz de su voz. Era un proceso casi catártico. El miedo al rechazo se desvanecía, reemplazado por una satisfacción interna al ver que compartir su verdad abría las puertas a conversaciones significativas. Sus ojos brillaban con el miedo y la emoción entrelazados. Mientras continuaba, los rostros en la audiencia comenzaban a cobrar vida, sonrisas de complicidad, miradas de comprensión. Sin embargo, la revelación más impactante la sorprendió a medida que avanzaba. En el medio de una anécdota sobre su infancia, recordó un episodio donde se sintió atrapada y silenciada por las expectativas. Las lágrimas comenzaron a asomarse a sus ojos cuando se dio cuenta de que ese dolor, que había cargado durante tanto tiempo, había moldeado no solo su arte, sino su esencia misma. La voz que creía prohibida se volvió un grito de victoria. Inesperadamente, un silencio profundo la abrazó cuando terminó su último relato. Las miradas se fijaron en ella con una mezcla de añoranza y reconocimiento. Fue en ese momento que vio más allá de sí misma, no solo era Valeria la que necesitaba ser escuchada, sino que cada persona allí tenía su propia historia que contar. La conexión había traspasado el escenario y un rayo de luz le reveló que su lucha también era la lucha de muchos. Mientras sonaban los aplausos tímidos al principio, crecieron en fervor, realizando una danza que le daba la bienvenida a su verdad. Valeria sintió que había cruzado una frontera crucial, y lo que antes era un mero deseo de validación se transformaba en el deseo genuino de inspirar a otros a compartir su voz. Sin embargo, cuando el eco de los aplausos comenzó a desvanecerse, una nueva inquietud surgió en su interior. Había descubierto su capacidad para traspasar el miedo, pero ahora estaba la presión de no dejar que este nuevo comienzo se ahogara en la cotidianidad. ¿Qué haré a partir de aquí?, surgió la pregunta, urgiéndola a reflexionar sobre la dirección de su camino. El momento de la verdad había llegado, y con él la comprensión de que su viaje apenas comenzaba. Valeria sabía que la siguiente etapa no sería solo sobre relatar historias, sería sobre vivirlas, explorarlas y, sobre todo, inspirarse para seguir creando. Una pulsión de acoplar su ser a sus relatos la empujó a preguntarse, ¿sería capaz de profundizar aún más en sus propios miedos y triunfos, o se detendría en el umbral de sus descubrimientos? La sala se vació lentamente y ella se mantuvo en el centro, mirando hacia la nada, sabiendo que el verdadero desafío estaba por venir. Sus pensamientos resonaban, muchas aventuras se asomaban, y un nuevo capítulo de su vida parecía aguardar, desafiándola a estar a la altura de su propia voz. La incertidumbre persistía en el aire mientras Valeria abandonaba el escenario. El eco de los aplausos se desvanecía,
pero la satisfacción momentánea no era suficiente para ahogar el murmullo persistente de la autocrítica que se había convertido en su sombra. ¿Había realmente tocado el corazón de alguien? ¿O simplemente era otra historia más en un mundo lleno de relatos? Caminó hacia la salida, sintiendo que la adrenalina comenzaba a transformarse en un nudo en su estómago. Un día antes, había estado inmersa en la duda, cuestionando si podría transformar su voz en algo que resonara más allá de su propia historia. Ahora, a medida que la vibración del aplauso quedaba atrás, Valeria se encontraba ante un abismo que la llenaba de ansiedad. Volver a la rutina diaria le parecía una traición a su propio despliegue de valor. No puedo volver a esconderme, pensó, la decisión firme retumbando en su mente. En los días siguientes, Valeria decidió que cada paso tenía que estar alineado con su deseo de ser auténtica. Estableció un ritual, escribir cada mañana, sin filtros ni juicios, lo que su corazón dictara. La pluma se convertía en su extensión y el papel, en un confidente silencioso. Sin embargo, pronto se encontró en un nuevo desafío, el miedo a mostrar lo escrito. Las palabras, por profundas que fueran en el papel, todavía le parecían inadecuadas. Cada vez que pensaba en compartir lo que había escrito, una voz interior se alzaba, cuestionando su valía. Pero entonces, recordó el modo en que había logrado conectar con su audiencia en el escenario. La revelación más poderosa de su experiencia no era solo su deseo de ser escuchada, sino que su voz podía abrir puertas a otras historias. Así que comenzó a colaborar con un grupo de escritores locales, buscando apoyo y críticas constructivas. La idea de compartir su viaje con otros le proporcionó un destello de esperanza. Sesiones de escritura llenas de risas y vulnerabilidad la transformaron. Allí, entre amigos, sentía como cada palabra podía ser un paso hacia la sanación. Sin embargo, había un dilema inminente, enfrentar una obra más personal y profunda que la presentara sin máscaras. La idea de presentarse con sus verdades más crudas, aquellas que la habían atormentado en el silencio, comenzó a tomar forma en su mente. ¿Podría ser capaz de hacer frente a esos recuerdos y convertir su sufrimiento en arte? Cada encuentro le recordaba que el valor no solo estaba en hablar, sino también en escuchar su propio dolor. Un día, al terminar una sesión, se sintió impulsada a compartir una anécdota profunda de su infancia, cuando las palabras se le atoraban en la garganta y su voz se ahogaba. A medida que narraba su historia, observó los rostros de sus compañeros, algunos con lágrimas en los ojos, otros con rostros de profunda empatía. La conexión fue electrizante. Sin embargo, con el despertar de su autenticidad también vino el temor. ¿Estaba realmente lista para exponer las capas más vulnerables de su vida, para convertir su dolor en una obra que podría impactar a otros? Esa pregunta, aunque inquietante, también era liberadora. Pensó en cómo, al aceptar su propio dolor, podría ayudar a otros a hacer lo mismo. La idea de ser una portadora de luz se convirtió en una poderosa motivación. Con una renovada determinación, Valeria comenzó a esbozar un nuevo proyecto, un libro que entrelazara sus relatos más íntimos con el arte de otros escritores, un lienzo colectivo. Cada historia sería una pieza del rompecabezas de su viaje, una invitación a explorar sus sombras y brillar con sus luces. No obstante, una llamada inesperada de un editor cambió la dinámica de su proyecto. Nos encantaría discutir su idea para un libro, pero necesitamos algo más contundente para el lanzamiento. ¿Está dispuesta a dar una charla en un evento principal? Valeria sintió que el mundo se detenía por un instante. La presión de ser auténtica, de reunir todas las historias y lanzarse de nuevo al escenario, estaba a punto de llegar a un punto crítico. El momento de la verdad se acercaba. Mientras contemplaba esta nueva oportunidad, una inquietud surge en su interior. ¿Podría continuar expandiendo su voz y ser el catalizador de otros al mismo tiempo? La ansiedad se entrelazaba con la emoción mientras Valeria comprendía que ahora el viaje no solo se trataba de ella,
sino de inspirar a otros a romper su propio silencio. Sin embargo, una pregunta persistente la acosaba, en el camino hacia la autenticidad, ¿qué verdades ocultas aún le quedaban por descubrir? Las horas que siguieron a la llamada del editor fueron un torbellino de emociones en el interior de Valeria. El suspense la mantenía alerta, y de algún modo, la convertía en su propio antagonista. En ese mar de incertidumbres, la idea de dar una charla en un evento principal se sentía como una montaña inalcanzable. Las expectativas, tanto ajenas como propias, amenazaban con apabullarla. A medida que se acercaba la fecha, Valeria comenzó a investigar sobre estructuras de presentaciones poderosas. En su búsqueda, descubrió que muchos oradores exitosos comenzaban con su historia más personal, creando un vínculo inmediato con la audiencia. En ese instante se dio cuenta de que aún no había contado su mayor secreto, el que la había acompañado desde su infancia, cómo había aprendido a vivir con el miedo a expresarse. ¿Era este el momento de exponer esa herida abierta? La sola idea le resultaba abrumadora. Las noches se convirtieron en sesiones interminables de autoexploración, sobre las que tomaba nota meticulosamente. Recordaba cada vez que había sentido que su voz se ahogaba, momentos en los que el silencio había sido su única respuesta. Un día, mientras escribía sobre esos episodios, su pluma se detuvo. ¿Cómo podía alguien romper el silencio de su propio sufrimiento y aún así ofrecer una voz para otros? La pregunta la atormentaba, pero también la empujaba hacia adelante. Sin embargo, la voz de la duda resonaba, casi burlándose de su esfuerzo. Recordó una frase que le había dicho su madre en tiempos difíciles: no puedes dejar que el silencio hable por ti. ¿Acaso había llegado el momento de romper ese silencio de una vez por todas? Decidió que el miedo debía ser parte de su presentación, no un obstáculo. El acto de aceptar sus propias luchas sería su verdadero acto de valentía. Finalmente, el día de la charla llegó. En su mente, los momentos de preparación se mezclaban con un deseo feroz de ser auténtica. Se encontró parada en el vestíbulo del lugar, con la vista fija en el escenario. Varias voces resonaban a su alrededor, pero lo único que podía escuchar era el latido acelerado de su corazón. Se hizo la pregunta una vez más: ¿podré realmente hacer esto? Cuando su nombre fue anunciado, un torrente de energía e incertidumbre la impulsó hacia el escenario. Este sería su momento para brillar, no solo para ella, sino para aquellos que silenciaron su angustia. Su primera palabra fue un susurro, pero rápidamente adquirió fuerza. Relató su historia, sus luchas en la infancia y la sensación de ser invisibilizada, el nudo en la garganta que bloqueaba su voz. Cada anécdota era un fragmento de su esencia, un acto de desenmascarar sus verdades. Al observar las reacciones del público, notas de reconocimiento se esbozaban en sus rostros. Algunos escuchaban con lágrimas en los ojos, otros con una profunda contemplación. La conexión era palpable, como si su vulnerabilidad hubiera tejido un hilo invisible en el espacio entre ella y la audiencia. Se sintió empoderada al dar voz a su dolor, pero la pregunta persistía: ¿era suficiente? A medida que compartía su historia, descubrió que no solo liberaba su propio sufrimiento, sino que también resonaba en los demás. Las historias comenzaron a revivir en su mente, las de sus compañeros que habían luchado contra demonios similares. ¿Sería posible que esta charla sirviera de catalizador para otros, para que se sintieran envalentonados a romper sus propias cadenas de silencio? La charla culminó con una ovación que la hizo sentir profundamente viva, y Valeria supo en ese instante que había cumplido un propósito mayor. Pero al bajar del escenario, el eco de las palmas aún resonando, una inquietud se gestaba en su interior. Una voz le susurró que haber compartido su historia era solo el comienzo. Antes de dejar el lugar, una mujer se le acercó con lágrimas en los ojos. «Gracias», dijo con un quiebre en la voz. «Tu historia me ha hecho darme cuenta de algo que he tenido guardado en mí durante años». Esta interacción encendió una chispa de esperanza en Valeria.
Si una sola persona podía encontrar su voz gracias a su valentía, ¿cuántas más habrá en el mundo aguardando ese mismo empujón? Mientras abandonaba el evento, el aire fresco le llenaba los pulmones, pero en su mente aún giraba una pregunta: si había logrado tocar una vida, ¿qué pasaría si se atrevía a escribir sobre aquellas verdades ocultas aún sin revelar? La idea de su libro, lleno de relatos interconectados, cobraba una nueva urgencia. En la penumbra, una decisión se fraguaba en su pecho. ¿Se atrevería a explorar su viaje más profundamente y, en el proceso, impulsar a otros a liberarse del silencio que los mantenía atrapados? Valeria caminaba hacia su casa con la convicción de que su vida estaba a punto de tomar un nuevo rumbo. Las palabras de la mujer, su gratitud, reverberaban en su mente. Había un poder en compartir su historia, un poder que ahora deseaba explorar en profundidad. Sin embargo, la emoción que la había invadido durante la charla comenzó a dar paso a una inquietud sobre la magnitud del desafío que enfrentaba al escribir su libro. Con cada paso, una idea se afirmaba más en su conciencia: para honrar su propia voz, debía enfrentarse a sus temores más oscuros. El acceso a sus recuerdos, que tantas veces había evitado, le parecía un laberinto del cual no sabía si podría salir. Se detuvo en seco, sintiendo la presión en su pecho. Las sombras de su infancia estaban llenas de momentos que preferiría olvidar, pero ¿era posible que esos mismos momentos pudieran iluminar su camino hacia la sanación? Esa noche, se sentó frente a su laptop. Con los dedos sobre el teclado, recordó la sensación de querer hablar y, sin embargo, no poder. Se preguntó qué había significado realmente ese dolor silente de su infancia. Ese silencio era un traidor que la había mantenido atada a la inseguridad durante años. Pero no podía permitir que el miedo la sabotease de nuevo. Comenzó a escribir, no solo sobre sus luchas, sino también sobre las lecciones que había aprendido. Cada párrafo se convertía en la posibilidad de redención. El miedo se transformó en historia, y su historia se convirtió en un acto de rebelión. Sin embargo, conforme avanzaba en su autoexploración, el recuerdo de aquellas vivencias dolorosas la golpeaba en oleadas. En una de esas oleadas, se confrontó a la versión más joven de ella misma, a la Valeria que había sentido que el mundo era un lugar aterrador. Al día siguiente, Valeria se despertó con una determinación renovada. Decidió que no escribiría solo sobre su sufrimiento, sino también sobre el poder de la resiliencia. Comenzaría a compartir no solo sus fracasos, sino también sus victorias, por pequeñas que fueran. Fue entonces cuando se dio cuenta de que esto no sería un simple libro, sería un compendio de sus descubrimientos, un viaje hacia la liberación. En medio de esta explosión de creatividad, una sombra del pasado se proyectó sobre su proceso. Recordó a las voces que le habían dicho que debía conformarse, que su lucha era insignificante. Esa duda volvió a cruzar su mente, pero en vez de dejarse aplastar por ella, optó por añadir una nueva sección al libro: los enemigos del crecimiento personal. Ahí, iría disectando esas voces que había escuchado durante años y cómo habían moldeado su percepción de sí misma. Mientras pulía esas secciones, un mensaje inesperado apareció en su teléfono. Se trataba de un antiguo compañero de escuela, alguien que había sido testigo de su sufrimiento en silencio. Le propuso colaborar en un proyecto sobre autocuidado y autoestima, algo que resonaba con los temas que había estado investigando. Con el impulso de la charla aún fresco en su mente, Valeria sintió que esta era una oportunidad perfecta. Tal vez al trabajar con él podría descubrir nuevas perspectivas sobre su propia resiliencia. Sintió un torbellino de emociones al pensarlo. La idea de abrirse a alguien más, de aceptar ayuda, chocaba con su instinto de autoprotección, pero también traía la promesa de crecimiento. Haría falta valor, y sabía que estaría abrazando tanto la vulnerabilidad como la fortaleza. Con el corazón palpitante y el ánimo encendido, decidió que aceptaría colaborar. Pero, antes de que pudiera llamar a su contacto, una inquietud la detuvo.
Estaba realmente lista para abrirse nuevamente y compartir no solo su historia, sino también su vulnerabilidad con otros. Inclinándose sobre la mesa, su pluma en la mano, Valeria respiró profundamente. La posibilidad de avanzar la llenó de incertidumbre, como si un nuevo océano de emociones la estuviera esperando al otro lado de una puerta entreabierta. En su mente, una pregunta resurgió: ¿y si esta conexión se convertía en lo que siempre había anhelado, un lugar donde sus heridas podían convertirse en fuerza? Mientras la duda y el deseo competían por su atención, Valeria comprendía que su siguiente paso definiría no solo su libro, sino también los límites de su valentía. Un nuevo camino se dibujaba frente a ella, y con él, la promesa de revelaciones aún más profundas. Las palabras de su antiguo compañero resonaban en su mente: este proyecto sobre autocuidado podría ser revelador. Era un término que le empezó a hacer eco. ¿Acaso había estado ella descuidando su propio autocuidado en su obsesión por contar su historia? Valeria decidió dedicarse unos minutos a reflexionar sobre esto. Apoyándose en las paredes consolidadas de su experiencia, comenzó a indagar en cómo la falta de aceptación y amor propio había afectado mucho de su vida. Se dio cuenta de que su narrativa había estado impulsada por la necesidad de validación externa, un impulso que, al observarlo con detenimiento, descubría cada vez más voraz y autodestructivo. Se levantó de la mesa y se dirigió hacia el espejo. Se observó detenidamente, preguntándose: ¿quién era esta Valeria que veía reflejada ante ella? Reconoció en su mirada la chispita de coraje que había despertado en la conversación con esa mujer en el café, la misma que ahora empezaba a alimentarse, pero también el rastro de tristeza y lucha que aún la perseguía. Debía aceptar todas esas partes de sí misma. Su mente giraba entre la emoción y el miedo. ¿Podría realmente abrirse a otra persona y compartir no solo las historias desgarradoras, sino también los momentos de alegría que había ido acumulando en su vida? La vulnerabilidad era un puente delicado que podía llevarla hacia el crecimiento, pero también era un desafío. Sin embargo, el deseo de inspirar a otros, de convertir su dolor en un faro de esperanza, la impulsaba hacia adelante. Esa noche, comenzó a bosquejar ideas para la colaboración. Hacía tiempo que no se sentía tan inspirada. Cada palabra que escribía fortalecía su convicción de que podía transformar no solo su vida, sino también la de quienes estarían dispuestos a escucharla. Decidió proponer una serie de testimonios que contaran cómo aquellas experiencias difíciles habían dado paso a lecciones vitales. Una tarde, una vez que los esbozos del proyecto empezaron a tomar forma, decidió contactarlo. Se sentó en su escritorio, tomó aire y comenzó a teclear: hola. La conversación fluyó con cierta naturalidad, más de lo que ella había imaginado. Compartieron ideas, visiones y buenas prácticas que ambos habían experimentado en sus respectivos caminos de sanación. Por primera vez, la conexión no se sentía como una carga, sino como un refugio cómodo. Sin embargo, conforme se sumergieron en las discusiones sobre su proyecto, y bien que aquel espacio seguro se construía entre ellos, Valeria no podía olvidar los fantasmas de su pasado. Una noche, mientras revisaba algunos extractos de su borrador, tuvo un momento de revelación. Se dio cuenta de que, en su búsqueda por el crecimiento personal, había olvidado uno de los aspectos más fundamentales: la gratitud. Había pasado tanto tiempo enfocándose en el sufrimiento, que había descuidado reconocer lo que había aprendido y también las personas que habían estado a su lado. Con un renovado sentido de claridad, Valeria comenzó a escribir una sección sobre la gratitud, enfocándose en cómo cada experiencia, incluso las más dolorosas, la habían llevado a este punto de su vida. Se notaba su energía al ponerlo en palabras, casi como si cada frase la liberara un poco más de las cadenas que la mantenían atada. Sintiendo que empezaba a tomar una dirección positiva, después de repasar sus notas, una nueva inquietud se instaló en su pecho. Había un antiguo juicio que aún la acechaba, ¿y si sus palabras no eran lo suficientemente poderosas?
Se repetía constantemente que la voz de una niña asustada en el pasado no merecía ser escuchada. Ese fantasma se manifestaba con frases como no tienes derecho a hablar o tu historia no importa. En un instante de valentía, decidió superar esa voz. Escribiría desde la autenticidad, sin la sombra del miedo. Se dio cuenta de que al convertirse en víctima, también había sido su propia opresora, y estaba lista para romper ese patrón. Mientras su mente se encontraba en esta nueva fase de claridad, recibió otro mensaje de su compañero. Estaba proponiendo una reunión para discutir algunas ideas más específicas, pero Valeria, sintiendo el cosquilleo de la incertidumbre, se preguntaba, ¿era capaz de ser realmente honesta al compartir su experiencia frente a alguien más? Esa decisión podría ser la que marcaría la diferencia definitiva en su proceso de curación. Como los días se acumulaban, la aventura apenas comenzaba a tomar forma. Valeria se hallaba de pie en el umbral de una nueva revelación. ¿Podría su propio viaje hacia la resiliencia convertirse en una llave que abriera puertas, no solo para ella, sino también para todos aquellos que sintieran que sus palabras no tenían poder? Valeria se encontraba en un cruce de caminos, sintiendo el peso de su historia y el eco de las voces que una vez la callaron. Consciente de que la autenticidad era su mayor aliado, decidió dar un paso hacia adelante. La próxima reunión con su compañero no sería solo una discusión sobre un proyecto, sería una oportunidad para despojarse de las armaduras que había llevado durante tanto tiempo. La noche previa, se sentó frente a su cuaderno, abriendo el espacio en su corazón para exponer no solo sus luchas, sino también las victorias que habían surgido de ellas. Mientras llenaba páginas, se dio cuenta de que la gratitud había sido su salvación, una luz que había guiado su camino hacia la sanación. Cada palabra reflejaba una parte de su viaje, y por primera vez, sintió que su voz era poderosa. El día de la reunión llegó, y Valeria se sintió nerviosa pero decidida. Al entrar al café, su compañero la recibió con una sonrisa cálida que inmediatamente disipó parte de su ansiedad. Esta vez, no se sintió como una niña asustada. Aquella Valeria, que tanto había callado, empezó a emerger con confianza. Al iniciar la conversación, compartió sus descubrimientos sobre la gratitud, la importancia de reconocer las lecciones en los momentos más oscuros. A medida que hablaba, pudo ver en los ojos de su acompañante el reflejo de experiencias y luchas similares, y esto la alentó aún más. Sus palabras fluyeron como nunca antes, llenas de entendimiento y anhelos de conexión. La charla se convirtió en un espacio de sanación mutua. Cuando finalmente propusieron ideas concretas para su proyecto, Valeria entendió que no estaba sola. Tenía un compañero dispuesto a caminar a su lado, dispuesto a abrirse y compartir también sus propias verdades. El miedo a ser juzgada se desvanecía con cada paso que daban juntos. Con el tiempo, la colaboración floreció. Juntos escribieron relatos interconectados que capturaban la esencia de su lucha y su camino hacia la autenticidad. En el proceso, Valeria no solo sanó sus propias heridas, sino que también se convirtió en un faro para aquellos que leían sus palabras. Recibió correos de lectores agradeciéndole por su valentía, de personas que se sentían inspiradas a contar sus propias historias. Finalmente, el día del lanzamiento llegó. Este no solo sería un evento literario, representaba la culminación de su viaje hacia la autoaceptación y el reconocimiento. Mientras se preparaba para hablar ante la audiencia, la ansiedad regresó, pero esta vez, en lugar de ser un obstáculo, era un recordatorio de lo lejos que había llegado. Valeria subió al escenario con la cabeza en alto. Esta vez, su voz no tembló. Compartió su historia, las lecciones aprendidas sobre la gratitud, la vulnerabilidad y la fuerza que había descubierto en su propia narrativa. Hablar no era solo una liberación personal, sino también un acto de dar voz a otros que aún se sentían atrapados en el silencio.
La conexión entre ella y la audiencia fue palpable, y al finalizar, sintió el aplauso resonando en su pecho no como una búsqueda de validación, sino como un acto de validación colectiva. Al cerrar este capítulo de su vida, Valeria reflexionó sobre su transformación. Había dejado de ser la niña que sufría en silencio para convertirse en una mujer que había aprendido a no solo aceptar su voz, sino a celebrarla. Enfrentar su verdad le había permitido sanar profundas heridas y al compartir sus historias había abierto un camino para que otros hicieran lo mismo. Valeria había logrado una admirable evolución personal, la confianza sólida en su voz, la habilidad de transformar sufrimiento en fortaleza y el reconocimiento no solo interno, sino también de quienes la rodeaban. Su sueño de ser artista había tomado forma a través de sus relatos, convirtiendo su historia en un legado de empoderamiento para muchos. Ahora, más que nunca, Valeria sabía que el verdadero arte nace de la autenticidad, y con cada palabra escrita, había conquistado no solo su voz, sino la esencia de la vida misma. No esperen ni un segundo más para compartir esta conclusión inspiradora. Cada historia de superación personal merece ser escuchada. Así que, síganme en esta travesía hacia más relatos de transformación, suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y asegurar que estas narrativas sigan llegando a quienes las necesitan. Y comenten sus reacciones, sus reflexiones y sus teorías sobre el poderoso viaje de Valeria. Compartan este video instantáneamente con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión y sientan la fuerza de la voz. Este es el momento de mostrar su apoyo.